Buenas noches. Como todos los martes a las 20 horas, Agenda Educativa presente con todos ustedes. Y como es educación, la historia demasiado importante, 12 de junio recordamos esa contienda, la segunda contienda contra Bolivia, el ejército paraguayo contra Bolivia. Para eso nos acompaña hoy el embajador Ricardo Scavone Yegros. Él es abogado por la Universidad Católica de Asunción, es historiador, embajador jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, miembro de la Academia de Historia de Argentina, Bolivia, Colombia, España y República Dominicana, miembro correspondiente del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, miembro número 1 de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Ha publicado varios libros. Bueno, en forma sintética el currículum del embajador Ricardo Scavone. Lo más importante hoy como historiador. Embajador, bienvenido al programa Agenda Educativa. Muy agradecido por la invitación. Me congratulo de que en este programa se recuerde la Guerra del Chaco, un acontecimiento que marcó el siglo XX paraguayo y que estamos ya muy próximos a recordar en su centenario. Estamos muy cerca del centenario de la Guerra del Chaco y es conveniente que este hecho tan significativo para nuestra historia sea recordado, estudiado en sus diversas facetas. También nos acompaña Carlos von Oroz Benítez. Él es arquitecto por la Universidad Católica de Asunción, tiene especializaciones en historia militar por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, también es historiador y recién fuera de cámara me estuvo comentando también la historia de los lugares históricos importantes también de un distrito que me cala hondo porque yo soy villetana. Sí, es que también está trabajando sobre esa historia y hoy también para poder explayarse lo que es nuestra historia, porque historia es educación, historia nos identifica a todos los paraguayos. Adelante, Eda. Buenos días, muchas gracias a la senadora también y a la Comisión de Educación y Cultura, que es una comisión vital para el desarrollo de nuestro país. Y como dijo el embajador, estamos a un paso del centenario de la Guerra del Chaco, donde además de hacer un homenaje al sacrificio de los compatriotas, también tenemos que tomarlo como un aspecto lúdico, un aspecto pedagógico para analizarlo en cuanto a acciones acertadas y también acciones desacertadas como una crítica para seguir fortaleciéndonos como nación. Así es. Embajador, entrando ya en el tema de la Guerra del Chaco, la paz del Chaco, en aquel entonces con una pequeña población de paraguayos, ¿qué nos puede decir al respecto? Y en ese sentido, incentivar un poco también a todas las instituciones, a los docentes, para que la historia realmente exista, porque realmente la historia de la guerra es riquísima. Adelante, doctor, el micrófono es de usted. Muchas gracias. La Guerra del Chaco, como dije antes, es el hecho histórico que marca el siglo XX paraguayo. Aunque se desarrolla entre 1932 y 1935, son 3 años intensos, una guerra larga como la que actualmente libran Rusia con Ucrania. Sin embargo, desde mucho antes obligó al Paraguay y a Bolivia a prepararse para lo que se veía como un enfrentamiento posible, inminente, a organizar las Fuerzas Armadas, a preparar al país para un esfuerzo de defensa primero y posteriormente ya para afrontar una guerra internacional. Y en el Chaco se encuentran paraguayos de todas partes y los paraguayos de todas partes tienen que enfrentar esa situación tan difícil
con escasos recursos, con muchas dificultades, y al término de la guerra eso va a marcar también las preocupaciones políticas, una gran influencia del sector militar en la política paraguaya que va a extenderse probablemente hasta 1989. Así que la Guerra del Chaco sirve, es un fenómeno que sirve para explicar, para entender las grandes preocupaciones que tuvimos los paraguayos y paraguayas durante el siglo XX. ¿De dónde surge la Guerra del Chaco? Surge a partir de una controversia por la definición de los límites en el Chaco boreal entre Paraguay y Bolivia. Desde 1879 hasta 1932, diplomáticos del Paraguay y de Bolivia intentaron resolver la cuestión de la delimitación territorial sin éxito, porque los dos países reclamaban la propiedad del dominio de todo el territorio del Chaco boreal. Los bolivianos decían que les correspondía el Chaco hasta la desembocadura del río Pilcomayo en el río Paraguay, todo el territorio. Y desde el Paraguay se sostenía que por los títulos históricos y jurídicos los límites llegaban hasta el río Parapití, todo el Chaco boreal. Entonces, la cuestión fue cómo encontrar una solución para dividir ese territorio. Al principio se buscó una solución sin tener en cuenta los títulos históricos. Se firmaron 3 tratados internacionales sucesivamente que no llegaron a ser aprobados. En 1879, en 1887, en 1894. Y luego ya se buscó ver cómo encontrábamos una solución en base a los títulos históricos y jurídicos. Para llegar a un acuerdo directo, Bolivia reclamaba una salida al litoral del río Paraguay. Era el punto principal de la reclamación boliviana, porque Bolivia había quedado enclaustrada después de la Guerra del Pacífico, había perdido su litoral sobre el Océano Pacífico y necesitaba para comunicarse con el mundo más salidas, y en este caso una salida a la Cuenca del Plata. Y el Paraguay consideraba que otorgar un puerto a Bolivia sobre el río Paraguay representaba una disminución, un peligro para su seguridad futura, porque Bolivia no iba a contentarse con un puerto, por ejemplo el puerto de Bahía Negra, sino que iba a buscar posteriormente aumentar su presencia en el litoral del río Paraguay. Y en medio de esas dificultades, entonces, sin ponerse de acuerdo, los dos países van encaminándose irremediablemente hacia un conflicto militar, que se pensaba que sería breve y terminó siendo una guerra de 3 años. Bueno, ese tiempo de 3 años tuvo su consecuencia, tanto social, político. Yo me recuerdo, digo porque me contaba mi abuela, se quedó viuda porque mi abuelo participó de la Guerra del Chaco. Quedaron 3 hijos que después dificultó muchísimo, inclusive yo le tengo como ejemplo a mi abuela, ¿verdad? Pero a muchísimas mujeres llevar adelante como impacto social, familiar, político, financiero. ¿Qué puede decir? Tiene su consecuencia hasta la actualidad. Ese 12 de junio, como la paz del Chaco, se solucionó. ¿Se llegó realmente a firmar esa paz del Chaco o tiene todavía su consecuencia? Como usted dijo, que son 3 tratados firmados en el año 1800 y luego no llegarse a un acuerdo, a un consenso de entendimiento, viene la guerra de 3 años. Usted plantea varios temas. En primer lugar, la guerra fue verdaderamente, como todas las guerras, un descalabro a la vida cotidiana, ¿verdad? Que transformó profundamente la vida cotidiana. 120.000 paraguayos entre 16 y 40 años en su mayoría fueron movilizados y fueron al Chaco. Se calcula que 120.000 paraguayos fueron movilizados, que unos 30 a 35.000 perdieron la vida en el Chaco. Muchos quedaron lisiados o afectados en su salud
para siempre porque se combatía en condiciones muy precarias y en un medio hostil para el hombre, ¿verdad? El Chaco ponía muchos desafíos a los combatientes. Si hoy el Chaco es duro, imagínense sin caminos, sin infraestructura, sin los adecuados medios de comunicación. Entonces, eso representó que todas las familias, las mujeres, los niños, los ancianos, también tuvieron que sumar al esfuerzo colectivo, porque el país tenía que seguir produciendo, tenía más razones todavía de incrementar su productividad, de incrementar sus actividades, y faltando los hombres, ese espacio fue ocupado en gran medida por los que quedaban, por las mujeres, por los niños, por los ancianos que quedaban en la retaguardia. ¿Qué les parece, doctor, si nos vamos a un corte y luego proseguimos? Porque le he planteado varios temas, entonces también para luego darle participación. Nos vamos al corte y volvemos. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Profesor Carlos, también historiador, conocedor de la historia paraguaya, si puede complementar lo que ya estaba expresando el embajador. Bueno, así como dijo el embajador, la guerra del Chaco incluyó un gran esfuerzo de la sociedad paraguaya. Hay que entender que Paraguay en ese entonces tenía 1 millón de habitantes y, como él dijo, un número cerca de 120.000 soldados. Yo le voy a incrementar un poco a 150.000. De 150.000 hombres en lo que se llama edad militar, que es justamente lo que coincide con la edad laboral. Entonces hay que entender que al Chaco fue prácticamente la fuerza laboral de la República del Paraguay, en un momento que también se requieren más recursos. Entonces la escasez que había por la falta, siendo un país agrícola, muy dependiente de su mano de obra, en este caso masculina, porque justamente estábamos hablando de que las mujeres también en ese entonces no tenían un rol, no se les permitía tener un rol muy activo. Pero sí, a partir justamente con las 2 guerras que le tocó al Paraguay, las mujeres pasan a tener un rol mucho más activo. Y hay que entender que en ese contexto donde se requerían más materiales, se produce una baja en la parte laboral. Prácticamente entre el 15% más o menos de la población se fue a la guerra. Y también entender la importancia vital del Chaco paraguayo, porque se entendía que era más de la mitad del territorio paraguayo. Y aparte está el otro aspecto, Asunción es frontera con el Chaco. O sea, si el Chaco caía en manos de Bolivia, Asunción iba a ser frontera con 2 países. Ya teníamos el problema que es frontera con Argentina. Entonces teníamos la capital expuesta a la voluntad de otros países. Y la guerra del Chaco también se puede entender como una revolución social, porque ahí tenemos el movimiento también, no solamente de la parte política y la parte militar, sino la parte social, que también sostuvo logísticamente y moralmente también a las fuerzas que estaban operando en el Chaco.
como nunca se vio la voluntad del pueblo paraguayo unida en una causa. Y siendo que hay que entender que el Paraguay no era un país perfecto, era un país también con muchos problemas sociales, con muchos problemas políticos, pero durante esos 3 años parece que hubo una identidad hacia una causa y hubo un Paraguay, vamos a decir, no le voy a decir perfecto, pero estuvo bastante cerca de la perfección y de ahí se notan los resultados que finalmente va a tener el conflicto, que podemos entender que Paraguay se quedó con la mayor parte del territorio y logró también lo más importante que se logró en esta contienda es que terminó con una paz duradera y eso no tiene precio, eso es un tesoro que nosotros compartimos con Bolivia, porque hay otros países como Chile, Argentina, Perú y Ecuador que hasta hoy en día siguen teniendo roces que llevan a problemas diplomáticos y también a gastos militares que son innecesarios, ¿verdad? 1 millón de habitantes, nos estamos refiriendo a manos de obra que en ese momento, a esa edad, que podían acompañarle a su esposa, hijos que podían estar trabajando, ¿verdad? Participan y perdemos aproximadamente 120 a 150 hombres y nos quedamos con 750.000. Peñan de Garra Paraguay, cuando ellos dicen de que realmente somos héroes de Garra guaraní, o sea que eso se demostró en la guerra. Sí, totalmente, y justamente hay que entender también el terror que habrá tenido la población, especialmente las madres paraguayas, porque conociendo lo que pasó en la Guerra Grande, unos 60 años atrás, con una gran mortandad de población paraguaya, y ni qué decir de los combatientes, muchas madres paraguayas y muchos padres paraguayos vieron partir a sus hijos sabiendo de esa historia previa que tenía el Paraguay. Pero igualmente hubo una entrega a la causa que hizo que haya una gran movilización, ¿verdad? Y hubo problemas de todo tipo, hubo problemas logísticos, pero hay que entender cómo se manejó ese conflicto con una gran madurez, tanto en la parte militar, la parte política y la parte social. El idioma guaraní, ¿cómo influyó? El hablar el guaraní, que el otro soldado no podía entender, anique, outi, atacaque, eso fue fundamental también, ¿verdad? Claro, sí. Aparte del idioma guaraní, lo tiene una gran importancia en la formación de la historia paraguaya, porque la etnia guaraní era la mayoritaria en lo que es la región oriental, donde sale la mayor parte de la población paraguaya. Y primero lo genera una identidad, porque gran parte de la población hablaba guaraní. Sin embargo, Bolivia, en el contrario, era una mixtura de distintos pueblos, cada uno organizado en un valle, lo que no generaba una identidad. Y esa era una gran diferencia y una gran ventaja que tenía el Paraguay, que tenía una identidad, que también, esa identidad también se hace notar en la Guerra de la Triple Alianza cuando enfrenta a países mucho más extensos como Brasil, Argentina, que eran países que todavía estaban en un proceso de conformación lenta, de reconstrucción, mientras que el Paraguay prácticamente ya tenía una conformación consolidada de nación, y teniendo al guaraní como un pilar fundamental. En la guerra también se usaba tácticamente el guaraní, porque muy poca población de Bolivia, si bien Bolivia tiene también una parte importante de su población guaraní parlante, era una población que no estaba entre los soldados del Chaco, porque hasta ese entonces era muy discriminada la población guaraní de Bolivia. Y entonces la mayor parte de los soldados bolivianos no hablaban guaraní y los paraguayos usaban el guaraní desde la oficialidad, desde la clase política hasta el soldado raso. Entonces se podía organizar una táctica de que se cifren los mensajes en guaraní, mientras que Bolivia tenía sus lenguas nativas, pero eran lenguas nativas solamente de la soldadesca, que eran diversas, y no era compartida con la clase dirigente ni con los oficiales. Entonces no podía hacer uso de sus lenguas nativas en un cifrado como sí lo hizo el Paraguay en sus telecomunicaciones radiales y otras cuestiones. Ahí está el rol importante del guaraní en esta guerra. Qué bueno. Embajador,
el jefe que dirigía, que orientaba, que conducía esa guerra, el mariscal Estigarribia. ¿Qué puede decirnos sobre él al respecto, esa conducción de esa guerra en un momento tan difícil? Estigarribia se formó para conducir esa guerra que se veía como inminente. Se preparó, estudió el terreno, pasó un año como comandante de la primera división de infantería ya en el Chaco. La idea era que la guerra no iba a durar tanto, no se podía combatir en el Chaco por tanto tiempo. Después, sí, las circunstancias llevaron a que eso se extendiera por más tiempo. Pero Estigarribia demostró en esas circunstancias determinación, templanza, carácter para afrontar esa situación. Fue difícil porque, fíjese, el primer desafío grande que tuvo Estigarribia como comandante fue la batalla de Boquerón. Se pensó que se iba a desalojar a los bolivianos de Boquerón en unas pocas horas y la batalla duró 20 días, con un gran número de muertos y de bajas, heridos, y duró 20 días y se cuestionó mucho la capacidad militar de Estigarribia en esos momentos. Había otros jefes de su misma graduación, Estigarribia era apenas teniente coronel, había otros jefes de su misma graduación que tenían también prestigio, y entonces consolidar el mando de Estigarribia no fue muy fácil al principio. En eso el presidente Ayala fue clave para respaldar al comando. Tuvo el carácter de evitar las presiones para hacer cambios en el comando. Y Estigarribia supo manejar ese grupo de oficiales de gran capacidad, pero al mismo tiempo muy rebeldes para asumir un solo liderazgo. Supo manejarlos y supo ir conquistando grandes victorias que hicieron que su prestigio finalmente se consolidara plenamente, en forma plena. Pero tenía carácter, determinación y templanza. Fue evidentemente una figura providencial en esos momentos para conducir el ejército paraguayo. Otros se hicieron de los méritos en las acciones tácticas, en las acciones puntuales, pero conducir el ejército en su conjunto fue el gran mérito de Estigarribia. Qué bueno y qué importante. A la vuelta del corte vamos a hablar sobre la educación actual, de qué importante es orientar y que los niños y los jóvenes aprendan nuestra historia, porque aprender nuestra historia, porque la historia es nuestra identidad. Nos vamos al corte. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Bueno, en este momento vamos a observar un audiovisual en el infierno del Chaco, del periodista y director de cine argentino Roque Funes, 1897-1981. Rodado en el frente paraguayo, documenta los primeros 3 meses de la guerra. La película fue restaurada gracias a las gestiones de la Fundación
Cinemateca del Paraguay. Los trabajos de restauración de la cinta se realizaron en la ciudad de Buenos Aires en el año 2009. La cinta fue proyectada nuevamente en Asunción. Observemos. Embajador, profesor Carlos, la importancia de la historia, de su enseñanza en todos los niveles de la educación pública, subvencionada y privada. Porque la historia es nuestra identidad. 14 y 15 de mayo, que ya pasamos, fuimos un poco criticados porque algunos de nuestros alumnos y docentes no lo sabían, pero estamos a tiempo de saber. Por eso 12 de junio se acerca. La justa de saber en las instituciones educativas de pregunta y respuesta, porque el conocimiento es importante. Claro, la historia para las sociedades es como la memoria para las personas. Nosotros, gracias a la memoria, sabemos dónde está nuestra casa, cómo la adquirimos, qué esfuerzo tuvimos que hacer para construirla, cuáles son los peligros que tenemos en nuestro barrio, y todo eso es aplicable a la sociedad. La historia nos dice, nos cuenta un poquito por qué estamos donde estamos y cómo fue nuestro transitar para llegar hasta este momento. Por eso es muy importante entenderla y por eso también es esencial para la formación de ciudadanía, para la construcción de la democracia y para el fortalecimiento del pensamiento crítico en los ciudadanos. Profesor Carlos, las canciones patrióticas, Chaco Boreal, Emiliano R. Fernández en esa guerra con su guitarra incentivaba, estimulaba, motivaba a los soldados, porque el valor del patriotismo se construye a través de las canciones patrióticas, a través de la historia. Y ni qué decir en aquel entonces que usted estaba contando que los guaraníes se identificaban como paraguayos, porque si nos identificamos como paraguayos, defendía la tierra paraguaya. Claro, las artes son parte fundamental en una campaña y hasta en una campaña bélica. Por eso que es muy importante que sigamos incluyendo a las artes y también a las ciencias sociales en todo lo que sea educación. Porque vemos justamente en la figura de Emiliano R. Fernández y otros cantantes y músicos de la Guerra del Chaco cómo exaltaban a la tropa y mediante la música, que no solamente servía como un instrumento de entretenimiento en esa añoranza, en esa rudeza del ambiente, sino que también incentivaba vamos a decir, la bravura del soldado, recordando hazañas del pasado o dando también reforzando esa identidad y ese amor por la sociedad paraguaya, por el Paraguay, que hacía que el soldado sienta con más orgullo para los momentos difíciles que tenía que enfrentar frente a un enemigo tenaz,
que tanto podía ser la SED, como también los soldados bolivianos, que también eran soldados bastante aguerridos, ¿verdad? Como lo relatan los propios excombatientes paraguayos. Y también ahí está también el rol de las madrinas de guerra, que no quería dejar también de mencionar. Las madrinas de guerra que escribían cartas, que enviaban, también ayudaban a la moral de los soldados paraguayos. Se refiere a las madrinas, y esa palabra madrina, ¿a qué se refiere cuando usted está diciendo usted? ¿Y quiénes fueron las madrinas? Las madrinas es algo que surge en la Primera Guerra Mundial en Francia, cuando tras una campaña estática y muy larga, los soldados franceses empiezan a recibir cartas y regalos de las mujeres francesas. Y eso se implementó en la Guerra del Chaco. Y aquí escribían enfermeras, maestras, señoras, señoritas también, ¿verdad? Novias, señoritas también, seguramente. sí, señoritas jovencitas también escribían, y escribían cartas a gente que no conocía, pero les agradecían, A veces una madrina de guerra se podía encargar de escribir a un soldado, como se podía encargar a 5 o a 10 soldados, ¿verdad? Justamente mi abuelo era excombatiente y se terminó casando con su madrina de guerra. O sea, generaba también ese lazo con consecuencias, ¿verdad? Así como las redes sociales actuales eran las cartas. Eran las cartas. Eran las sí. cartas. Bueno, qué importante. Y bueno, ya que el tiempo en la televisión es nuestro peor enemigo, también hoy es martes, 20 horas. A las 21:45 juega Paraguay. Deseamos desde Agenda Educativa que también esa bravura guaraní, esa defensa, ese sentirse paraguayo, con el aliento de muchísimos paraguayos que seguramente van a acompañar, queremos sentir esa defensa. Vamos a luchar como la Guerra del Chaco, como la Guerra de la Triple Alianza, y vamos a traer esa victoria camino al Mundial. Que Dios les bendiga a todos los jugadores y a ese gran motivador, padrino de la selección paraguaya, Alfaro. Bendiciones. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, embajador. Gracias, profesor Carlos, por la presencia de ustedes. Historia es identidad, y que usted puso un ejemplo. En la familia, cuando se compró la casa, cuando nació mi abuela, esa es historia. Traigamos la historia nuestra como paraguayo y agradecerle nuevamente a ustedes. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, profesor Carlos. El próximo martes le esperamos nuevamente.